Así que es bueno oír la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros oímos, somos bendecidos. Bienaventurados los que oyen, dice la palabra. Libro de los Salmos, en el capítulo 133, vamos a estar predicando, hermanos, este bonito salmo. Un salmo de David. Gloria al Señor. Vamos a leer los 3 versos. Salmo 133, del 1 al 3. Cuando tenga la palabra, diga un fuerte amén. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. El verso 1, todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana y pedirle a Dios su bendición. Padre eterno, te damos gracias por todo lo acontecido, Señor, hasta este momento del culto. Señor, gracias porque nos has permitido congregarnos, Señor. Es una victoria, Señor, el haber llegado a tu casa para adorarte, Señor, para ponernos a cuenta, Señor, para agradecerte por todo lo que haces. Pero ahora también tu palabra es importante. Es necesaria, Dios mío, para nuestro ser, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor amado. Tu palabra no puede quedar, Señor, olvidada ni al lado, Dios mío, sino que tiene que ser algo importante en este momento, Dios mío, para cada hermano, hermana que se ha congregado. Toma control de nuestro cuerpo, de nuestros oídos. Toma control de nuestras vidas, Señor, de todos los que estamos aquí. Señor, que no exista impedimento, opositor, Señor, para que tu palabra pueda fluir, correr, Señor, con poder, con unción, Dios mío, Señor. Te ruego que bendigas mi vida y bendiga la vida de los hermanos presentes, como los que están en la radio y aún en la televisión, Señor mío. Que tu bendición sea tan poderosa, Señor, que alcance esos corazones, Dios mío, y las vidas para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias por todo, Dios mío. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Amén y amén. Le damos palmas de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Jesucristo. Tome su lugar un momento, hermanos. Y bueno, queremos saludar antes de entrar de lleno al mensaje a las personas que nos escuchan en un hospital, a la gente que nos escucha en algún asilo, a la gente que nos escucha, bueno, en sus casas. Hay muchos hermanos, muchas personas que nos escuchan, que nos sintonizan también por radio y que nos ven por la televisión. Pero la programación, hermano, para nuestra sorpresa, hay gente que nos ve en los penales, en las cárceles, y eso para nosotros es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad, porque tenemos que saber que estamos dando la palabra de Dios, hermanos, y hay que orar, no solamente predicar, sino también tenemos que orar por los muchos que nos ven y que nos escuchan. Por ejemplo, nos escribió Carly Torres, dice: enviar saludo a su esposo, a él le dicen Blanco en el penal, solo así él sabrá que el saludo es para él, pastor. Todos los domingos lo vemos. Así que le mandamos un saludo al esposo de Carly Torres, a Blanco, ahí en el penal. ¿Qué le decimos, hermano? Que Dios le bendiga. Y a los muchos y muchas personas que nos pueden estar viendo, que el Señor les bendiga grandemente y que fortalezcan su fe en Jesucristo, porque el Señor, su palabra dice que Él está con nosotros todos los días, no importando dónde.
en la cama de un hospital, en la iglesia, en la libertad en la calle, o a lo mejor ahí preso en una cárcel. Ahí también está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios trae libertad. Bendito sea el Señor. Así que Dios bendiga a todos los que nos pueden estar escuchando, y le damos palmas de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por escribirnos. Y este salmo, hermano, el Salmo 133, fíjese que nosotros a veces no sabemos qué significan los salmos. Yo busqué el original, hermano, el significado de salmos. En el título hebreo se lee, no sé cómo se pronuncia, pero se lee Teilim, que significa alabanzas. Los salmos, hermano, es un libro de alabanzas. Contiene 150 capítulos. 50 de ellos, hermanos, son anónimos. ¿Qué es anónimo? Autor que no se conoce. O sea, no sabemos quién los escribió. Los otros 100, hay varios personajes. Por ejemplo, David, porque a veces nosotros decimos los salmos de David, y no todos los salmos son de David. Hay 73 salmos de David. 73. 12 de Asaf. Otros también de los hijos de Coré, de Salomón, de Moisés, y algunos otros autores que tienen un salmo por ahí. Pero no todos los salmos son de David. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos, vamos a leer este salmo de David, y resulta que no es de David, y nos equivocamos. Pero bueno, es solamente, hermano, para que aprendamos un poquito. Y fíjese que a mí me llamaba la atención, y también me di la tarea de buscar, porque en mi Biblia aparece que eso no es que sea algo inspirado por el Espíritu Santo, pero aparece en la parte de arriba cántico gradual. No sé si a usted le aparece. Dice cántico gradual de David. Y yo buscaba qué era el cántico gradual. Dice que eran cantos de peregrinación. Y hay muchos de ellos, amados hermanos. Dicen que era cantado por los viajeros cuando iban a las fiestas a Jerusalén. Iban grandes grupos a las fiestas, hermano. Y entonces, ¿qué iban haciendo? Pues cantando. Y entre esos cantos cantaban también, hermano, este canto de la bienaventuranza del amor fraternal. Porque como iban en gran número, dice que cuando, hermano, mire, cuando hay mucha gente, tiende a haber tensiones, dificultades, no se ponen de acuerdo. Es más fácil ponerse de acuerdo 2 que 50. Y entonces esto era una bendición, hermano, debía de ser una bendición. Pero también cuando falta el alimento, dónde tomar agua, quién va primero, quién va después, a veces surgen tensiones y situaciones. Pero ellos se dedicaban a cantar, amado hermano, sobre cuán bueno y cuán delicioso era habitar los hermanos juntos en armonía. Bendito sea el Señor. Entonces este es un cántico de David, hermano. Y lo que hoy quiero predicar, yo lo titulé La unidad de la hermandad. Gloria a Dios. Es importante, hermano, lo que hoy vamos a hablar para salud de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, del ministerio, porque el salmista subraya, enfatiza sobre la importancia de mantenerse unidos, de la hermandad, de la fraternidad, de la armonía. Porque qué feo, hermano, es en un matrimonio la discordia, por ejemplo. No es, hermano, lo mismo vivir en un hogar donde hay discordia y tensión que donde hay armonía y bienestar. Se vive diferente, se respira diferente, se come diferente, se duerme diferente, aunque nadie diga amén, hermano. Es una realidad. La Biblia, el salmista enfatiza sobre la importancia de la armonía, hermano. ¿Por qué también lo enfatiza? Porque es importante. Porque también en los judíos había momentos de discordia, momentos difíciles. O sea, no es solamente un problema de nosotros, hermano, en la iglesia. No es un problema solamente, hermano, del mexicano, sino es un problema de la humanidad, del hombre. Bendito sea el Señor. De los hermanos. ¿Se acuerda de los hijos de Jacob? A uno lo querían matar. Y dijeron, bueno, se portaron bien, mejor lo vendieron. Porque esos problemas resultan. Pero Dios dice que
es importante la unidad y la armonía, porque ahí desciende bendición de Dios. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Va a tener que aprender a vivir en armonía, hermanos. Gloria al Señor. Yo me hacía una pregunta mientras escribía esto. ¿Será fácil encontrar la fraternidad? ¿Será fácil, será muy sencillo encontrar, hermano, la unidad? Me hacía otra pregunta distinta y diría, ¿existirá la discordia? ¿Existirá la desunión, la enemistad, la tensión? Y todos sabemos que sí. Y que cuando nos dicen que sí es fácil, hermano, encontrar la fraternidad y la unidad, nos decimos, no es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso el salmista dice, miren cuán bueno y cuán delicioso, como diciendo, no es de siempre observarlo. Bendito sea el Señor. No es de siempre verlo. Entonces, para mí, yo entendí que no es tan fácil encontrar la unidad, no es tan fácil crear la unidad. Pero el salmista, guiado por Dios, dice, qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un salmo que hemos leído muchas veces, pero a veces no lo entendemos. En lo personal, a veces no lo comprendía. Por más que quería entenderlo, no lo entendía o no lo comprendía. Sabía que hablaba algo de la unidad, pero no entendía, por ejemplo, del óleo que descendía sobre la cabeza y la barba de Aarón. Pero tiene un significado importante, hermano, y que el día de hoy, con la ayuda del Señor, lo quiero explicar. Porque existen las fuerzas divisionistas. Usted nunca se ponga del lado de la fuerza divisionista. Siempre hay gente que suma, siempre hay gente que multiplica, pero también siempre va a haber gente que trata de restar, que trata de dividir. Siempre va a existir eso. Siempre van a estar las fuerzas de apoyo, las fuerzas de unidad, las fuerzas del compañerismo, las fuerzas de la fraternidad, la fuerza de la reconciliación, pero también siempre va a haber grupos, hermanos, de fuerzas divisionistas. Nunca usted participe con tal fuerza. ¿Por qué? Porque Dios está del lado de la unidad. El único que divide es el diablo. Siempre hay que estar del lado de la unidad. La Biblia dice, el Salmo 133:1, que es algo maravilloso y agradable mantener la armonía. Entonces, como iglesia, como pueblo, hermano, tenemos el deber, la tarea de mantenernos juntos y unidos. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, verso número 10, dice, os ruego, hermanos. Dice Pablo a la iglesia de Corinto. Me encontraba muchos versículos sobre la unidad y sobre la división en la iglesia de Corinto, porque al parecer la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones espirituales, muchos dones, pero también era una iglesia problemática. Era una iglesia de conflicto. Algunos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros hacían sus grupos, había pecado, entonces a veces había desunión. Y entonces el apóstol Pablo aparece con la luz de la palabra y les dice, les ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, unidad, armonía. Que no haya entre vosotros divisiones, fíjese, hermano, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso dice la Biblia, ¿eh? Pero ¿quién alcanzará este verso cuando dice unidos, perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer? Sí se puede cuando todos estamos en Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo. Cuando vivimos para Cristo. ¿Me entiende? Sin ponernos usted y yo de acuerdo en la tierra, pero nos ponemos de acuerdo con Cristo, con el Señor, con la palabra. Vamos a llegar aquí estando de acuerdo todos. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, yo escuchaba la escuela dominical que daba el hermano y hablaba del gran pecado que es el aborto. Yo no necesito platicar con usted. Cuando leemos la Biblia sabemos que eso está mal ante los ojos de Dios, el aborto. Que eso es del diablo. ¿Verdad, hermanos?
sin tener que hacer una junta para ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, porque está la palabra en nuestro corazón, porque está la palabra en nuestra mente. Bendito sea el Señor, porque la palabra corre por nuestro ser, por nuestras venas, por nuestra sangre. Entonces podemos estar en la unidad, sí, cuando estamos en Cristo. Pero mire, dice, y en un mismo parecer. Ahora, 2 Corintios 13:11, ya terminando la carta, hermano, el apóstol Pablo a Corinto le dice: hermanos, por último, por lo demás, tened gozo, perfeccionándose, consolándose, sed de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjese cómo pone, hermano, como un candado: vivan bien, sean de un sentir, perfeccionense, vivan en paz, y entonces el Dios de paz y amor va a estar contigo. Porque a veces nosotros queremos que Dios esté con nosotros, pero todos peleados, todos enojados, todos descontentos, todos apuntándonos con el dedo. Y así Dios, hermano, no nos puede bendecir. ¿Ha leído, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, cuando dice: maridos, convivan de manera comprensiva con vuestras mujeres, como a vaso frágil, darle honra, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí habla de la unidad en el matrimonio, para que la oración no tenga estorbo. Porque si hay un hombre y una mujer enojados, peleados, la mujer no entra en armonía nunca con el esposo, el hombre nunca entra en armonía con la mujer, con la esposa. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la bendición? Uno orando por una cosa, el otro orando por otra cosa. No se ponen de acuerdo en la compra, no se ponen de acuerdo, no sé, amados hermanos, en el trabajo, no se ponen de acuerdo en nada. Bendito sea el Señor. ¿Cómo Dios va a producir bendición? Dice: para que vuestra oración no sea estorbada. Pero en cambio Jesucristo dice en Mateo 18:19 que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué bendición, ponerse de acuerdo. Dos personas se ponen de acuerdo en la tierra, se ponen en armonía, piden cualquier cosa al Señor, y el Señor que escucha el clamor, porque el que pide recibe, amados hermanos. El Señor dice que envía su bendición sobre nosotros, porque la palabra, amados hermanos, se va a cumplir. Entonces, ¿queremos la paz? ¿Queremos la bendición? Tenemos que practicar la unidad, tenemos que practicar la armonía, tenemos que practicar el compañerismo. Bendito sea el Señor. Y 1 Pedro 3:8 dice: todos sean de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas. Estoy leyendo una versión distinta. Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Todos estos consejos son del Nuevo Testamento, para que pueda habitar en nosotros la bendición de Dios y gozar de la vida eterna. Tenemos que mantenernos, amados hermanos, en la unidad. Me llamaba la atención lo que leía de Génesis 13, verso 8, cuando Abraham tuvo un conflicto con su sobrino Lot, o mejor dicho, Lot tuvo un conflicto con Abraham, porque los pastores empezaron a tener contienda y decían, le dijo a Abraham, porque Abraham era un hombre de unidad, Abraham era un hombre de compañerismo, Abraham era un hombre de Dios. Y entonces Abraham entendía la bendición de la armonía, y Abraham buscaba su paz mental, su tranquilidad en el Señor. Y él le dijo, amados hermanos, a su sobrino, que su sobrino no era muy espiritual. Cuando les he predicado de Abraham, les he dicho que Abraham era un constructor de altares, porque a cada rato aparece y Abraham construyó un altar a Dios, y Abraham ofrendó a Dios, y Abraham hizo esto, y Abraham hizo el otro, y Abraham hablaba con Dios. Pero de Lot nunca usted lo ve construyendo altares, nunca usted lo ve, hermanos, sirviendo al Señor, pero sí lo ve poniendo su tienda, su casa, hasta Sodoma, bendito sea su nombre. Por eso, amados hermanos, Abraham le dice, mira, Lot, no está bien que haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor?
Gloria a Cristo. Entonces, no debe haber contienda. ¿Por qué, pastor? Porque somos hermanos. Gloria a Dios. Ya no dice tanto amén, hermanos. Gloria a Cristo. Somos hermanos. Fíjese, hermano, porque la palabra del Señor dice, el verso 1, habitar los hermanos juntos en armonía, que es bueno, que es delicioso. La palabra hermano, su significado, hermano, general es el amigo, el prójimo, el pariente, el compañero. Ese es el hermano. ¿Por qué no? Cuando yo llegué a la iglesia, qué extraño era que se decían hermanos. No sé si a usted le costaba decir hermano. Como que nos costaba o como que era extraño decirnos hermanos, pero ya nos habituamos a esa palabra, ¿verdad? Nos decimos hermano, hermana. Y así nos conocemos, los hermanos. La gente dice los hermanos. Cuando nosotros nos dirigimos a alguien le decimos hermano, hermana. Gloria a Cristo. Cuando te preguntan, oye, por el hermano tal, porque se vuelven parte de nuestra familia, se vuelven algo importante. Y Abraham lo decía muy bien, que era su sobrino, lo dice, somos hermanos. Y el salmista decía, qué bueno es cuando los hermanos habitan en armonía. Están juntos los hermanos en armonía, porque no es lo mismo estar juntos que estar juntos en armonía, porque ahorita podemos estar juntos pero peleados. Podemos estar juntos pero en desacuerdos. Podemos estar juntos pero todos separados y divididos. Bendito sea el Señor. Pero Dios dice, pero qué bueno, qué hermoso, qué deleitoso, qué próspero es cuando los hermanos, bendito sea el Señor, cuando mis hijos están juntos y en armonía. ¿Y qué es lo que nos hace armoniosos? La palabra, la presencia, el Espíritu Santo, un bautismo, un Señor. Bendito sea Jesús, hermano. Le puede dar palmas de alabanza al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque nos salvó. Porque éramos hermanos de las tinieblas y ahora somos hijos de Dios. Tenemos una familia en la fe. Gloria a Cristo. En el pueblo de Dios tiene que existir la armonía, porque dice la Biblia que es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es el óleo? Era un aceite. Podía servir para muchas cosas. El aceite para cocinar, para los platillos, etcétera. Pero también servía, amados hermanos, para ungir reyes, para ungir sacerdotes. Normalmente el óleo, el aceite que se utilizaba eran aceites aromáticos o perfumados. La palabra del Señor dice, la unidad del pueblo es como el buen óleo sobre la cabeza. Gloria a Dios. El cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mire, hay unos versículos importantes en el libro de Éxodo 29:7, Éxodo 30:30, Éxodo 30:25. Porque ¿sabía usted, amado hermano, que Aarón fue el primer sumo sacerdote? Y sumo sacerdote no había varios, había uno solo. Un solo sumo sacerdote. Ahora, este Aarón iba a ser ungido, o fue ungido por el siervo Moisés, pero con una unción o un ungüento único. No podías andarse, hermano, ungiendo cualquier persona. Era solamente para las cosas santas y para el sumo sacerdote y los hijos. Y era una esencia especial, deleitosa, agradable, única, porque el Señor la creaba. El Señor decía cómo, la forma. Entonces era una esencia única. Entonces el sumo sacerdote Aarón, hermano, fue ungido. Y dice la Biblia, voy a leer el Éxodo 29:7. Tomarás el aceite de la unción. O sea, no cualquier aceite, sino el de la unción.
Por eso dice el salmista, es como el buen óleo. No cualquier óleo, sino el buen óleo. El aceite especial. Dice, y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Porque él tenía que ser reservado. Él tenía que ser, amado hermano, dedicado, consagrado, comisionado por el Señor. Y ante esa bendición, pues iba a tener esa tarea. Éxodo 30:25 dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. O sea, un aceite especial. Era una mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Por eso el salmista se va hasta ese tiempo y él dice, ese óleo no es cualquier óleo, sino era un aceite especial que venía de Dios. No era un aceite de la tierra, no era, hermano, un aceite cualquiera, no era una receta X, sino era una receta que descendía de allá arriba. Porque no es la misma la unidad de la tierra que la unidad del cielo. No es lo mismo, bendito sea el Señor, la armonía terrenal que la armonía celestial. Y todos nosotros tenemos que estar en el redil de la armonía celestial. Bendito sea el Señor, porque tenemos un pastor. El Señor es nuestro pastor. Él es el buen pastor. De arriba. Es como el amor. El amor de la tierra es distinto al amor de Dios. O el amor que Dios nos pide. Es distinto. La paz que el mundo da o ofrece es distinta a la paz que Dios da. Por eso nosotros todas las cosas las tenemos que buscar de arriba. ¿De dónde, hermano? De allá arriba. De allá arriba viene la bendición. De allá arriba viene el refugio. De allá arriba viene la paz. De allá arriba viene la unidad, la armonía, la bendición que tú necesitas. La prosperidad que tú necesitas tiene que venir de Dios. De allá arriba, bendito sea su nombre. Dele palmas de alabanza al Dios que nos bendice, hermano. Gloria a Dios. La santa unción. El aceite de la santa unción. Éxodo 30:30 dice, y vas a ungir a Aarón y a sus hijos. Los vas a consagrar. Porque ese aceite iba a traer esa consagración, separación, para que me sirvan como sacerdotes. Dice, y luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Levítico 8, verso número 12. Esos son algunos versículos los cuales usted puede entender un poquito, hermano. ¿Qué era el sumo sacerdote? Era el hombre que Dios apartaba para que el sumo, mire la tarea del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba al pueblo, a todo el pueblo. Los hombres israelitas, las mujeres israelitas y los niños israelitas estaban todos representados por un sumo sacerdote, Aarón. No había de que no, yo no opino, que yo esto, que no. Aarón. Y él era el hombre que se iba a presentar o iba a representar, hermano, al pueblo delante del Señor. Por eso ahí habla de una unidad. Por eso se refiere de la cabeza, de la barba y del vestido del sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote. Era el único, hermano, que podía vestirse como sumo sacerdote. Aunque los hijos también eran sacerdotes, pero ninguno se podía vestir como él. Era el único que tenía esas prendas especiales en sus momentos de su labor como sumo sacerdote. Nadie más podía tenerlas. Entonces había una unidad perfecta, hermano. Era el único, el sumo sacerdote, capaz de unificar a la nación representándola ante el Señor. O sea, era un momento especial. Por eso la palabra del Señor nos empieza a hablar del buen óleo que caía sobre la cabeza. O sea, el aceite de la santa unción que caía sobre la cabeza. Fíjese que leía Lucas 7:46, hermano, cuando el Señor dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Porque era una costumbre, hermano, antiguamente que se derramaba aceite sobre la cabeza. Dice que muchas veces cuando la gente entraba a la casa se les derramaba aceite en la cabeza. No entiendo mucho, pero dicen que entraba la persona y era como un servicio que se daba para refrescar a la persona.
como un refrigerio sobre su cabeza. Y también, como era un aceite perfumado, dice que eso le daba también un olor agradable. La persona se podía sentir a gusto. Entonces el Señor en algún momento, Él dijo: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Entonces esto era una costumbre que se hacía normalmente. Pero bueno, hablando sobre la cabeza de Aarón, que se derramó el buen óleo, y dice que descendía también sobre su barba. O sea, el aceite no era poco aceite, era vasto aceite. Tampoco no eran litros de aceite, porque uno pudiera pensar, por ejemplo, a veces nosotros pensamos, o al menos yo pensaba así, cuando dice la Biblia que descendía o bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Uno puede pensar que hasta los pies, o al menos así yo pensaba. Pero los que conocen, hermano, dicen que era una especie de la parte final del cuello, porque se derramaba el aceite sobre su cabeza. Estaba descendiendo ese aceite y empezaba también a humedecer su barba. Su barba empezaba a gotear el aceite sobre la barba de Aarón, que terminaba también sobre sus vestidos, porque hay una parte de la Biblia, también lo leía, que también se rociaban las vestiduras del aceite especial. Entonces había un rocío de ese aceite, porque era un aroma único, inigualable, que se le daba solamente al sumo sacerdote. Éxodo 29, verso número 21. Entonces, ¿qué vemos de la unidad, hermano? Que es una bendición abundante. La bendición de Dios que envía cuando haya unidad es algo especial, es algo agradable, porque trae un buen olor, porque trae un refrigerio. Es abundante lo que Dios derrama cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que es una unidad de santidad. ¿Qué es santidad? Separación. Porque el aceite que pusieron sobre Aarón era para consagrar a Aarón, para separar a Aarón, para el trabajo para Dios, para comisionar a Aarón, para bendecir a Aarón, para que este hombre fuera el hombre que iba a servir al Dios Todopoderoso. Por eso yo le puse en este punto: es una unidad de santidad. Nosotros tenemos que estar, amado hermano, bajo la unidad de Dios, que es santo, porque Dios es santo, hermanos. Entonces, esa consagración que simbolizaba la separación del mal, ese es el aceite de la santidad. No es una unidad para pecar. No es una unidad para juntarnos para fallar. No es una unidad, hermano, para darle la espalda a la palabra de Dios, sino que hay que estar juntos para nosotros, hermano, exaltar y glorificar al Señor. Porque fíjese, en cuanto al pecado y el transgredir la palabra, no hay que estar unidos. Segunda de Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente habla de los novios ni de los matrimonios, que eso también, pero no es lo único. Porque nosotros no más usamos esto para el novio. Claro que no es correcto, porque le va a ir mal, porque va a batallar, porque se va a complicar. Si dos cristianos batallan, hermano. Sí. Si nuestros matrimonios batallamos. Imagínese un cristiano con una mormona, una cristiana con un testigo contra Jehová, un cristiano con un católico. ¿Dónde van a presentar al niño? Lo van a bautizar. Desunión. ¿Y qué va a haber? No va a haber bendición. Es fácil, es que la palabra es la luz. Pastor, ore por mi esposo porque él lo quiere bautizar en la católica. Y bueno, hermana, pues eso mejor hubiera orado antes para que yo le enviara un hombre de Dios. Porque después piensan que el pastor y la oficina pastoral es como la lámpara. Ya le digo al pastor y se soluciona todo. No, hermano. No. Hay muchas cosas, hermano, que se solucionan desde ahora. Ayer fue al consejo de las damas. Bueno, no fue al consejo de las damas. ¿Fue a la oración del viernes? No fue a la oración del viernes. Entonces, desde ahora
Ahora hay que buscar a Dios, ahora hay que buscar al Señor, ahora hay que mantenernos la unidad con el pueblo de Dios, con la verdad en Cristo y la separación de lo malo. Porque fíjese, hermano, que mucha gente no entiende esto sobre no os unáis en yugos desiguales. Dios no quiere, amados hermanos, que nosotros estemos con los incrédulos, pues ¿qué asociación, dice Pablo, 2 Corintios 6:14, tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Gloria a Cristo. 1 Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, fíjese, porque hay gente que se llama hermano, sea una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera ¿qué? Ni siquiera comas. Gloria a Dios. Es muy fuerte el Señor, hermano, ¿verdad? Qué duro es el Señor. Qué tremendo es el Señor. Pero así dice la Biblia. Porque esto es la palabra. Esto es el mensaje del Señor. Y hoy mucha gente, amado hermano, tiene unidad más con los mundanos que con los cristianos. Gloria al Señor. Tiene más compañerismo con los inconversos, los incrédulos, los idólatras, los pecadores, que con la gente de Dios. Hay hermanos que lo invitan al culto, no puede ir, pero hay hermanos que lo invitan a la fiesta, pasas por mí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El hermano líder de jóvenes lo espera aquí a los jóvenes, pero no puede porque sale tarde del trabajo, pero tiene chance para madrugarse con los amigos y amigas. Entonces, estamos mal. Estamos en un gravísimo error. Porque si tú estás invirtiendo tu tiempo, hermano, para tener amistad, armonía, convivencia con el mundo, tú te vas a constituir un enemigo de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser amigos de Dios, cercanos a Dios, armoniosos con el Señor, para convertirnos, hermanos, enemigos quizás del sistema del mundo, pero agradables al Señor. Porque al que hay que agradar es al Señor. Pero hay mucha gente hoy, hermano, que dice, no, nosotros nos podemos juntar con quien sea. Porque el Señor Jesús, porque ya ve que en Juan 17, no sé si es el verso 21, dice, cuando Jesús hace la oración, dice que todos sean uno. Que todos sean uno. Dice, hay que ser uno, pastor, hagamos uno con los católicos, hagamos uno con los testigos de Jehová. Hay gente que piensa así. Ayer mandaba un video que me llegó, hermano, del cantante Jesús Adrián Romero, donde está en una iglesia que yo no lo había visto, pero estaba en una que él escogió, porque la gente dice que él dijo, el único en ese lugar donde voy a ir, yo quiero que mi concierto sea en tal parte, en una iglesia católica, y están los diablos, los ídolos ahí, hermano, atrás de él. Y está cantando, hermano, ni cero nervios, o sea, diciendo, ¿miran a ver los hermanos? ¿Iré a ser exhortado? No, él está ahí. Y él piensa que hace bien, o no sé si pensará eso, pero él piensa que está bien. Y hay mucha gente que dice, sí, qué bueno, porque es lo que Dios quiere, la unidad. Dios quiere la unidad con la idolatría. Bendito sea el Señor. Entonces que mañana venga el cura San Pancho acá. Entonces mañana pongamos un ídolo allá afuera. No, hermano, porque Dios nos ha llamado a separación. Porque hubo una unción. Porque descendió un aceite único del cielo sobre la vida del sacerdote Aarón, que lo consagró, que lo hizo único, que lo hizo especial para el servicio a Dios. Y ese hombre representaba al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar bajo esa unción y bajo esa gracia, bajo esa ayuda y dirección del Dios Todopoderoso. Por eso hay muchos movimientos ecuménicos. Por eso hay muchos cantantes que hoy van y cantan, hermano, en lugares religiosos, paganos. Por eso usted ve mezclas de pastores
con políticos, con sacerdotes, con curas, con gente religiosa, porque se han unido en una unidad falsa, una unidad que no conviene a la casa del Señor. Bendito sea su nombre. Como alguien dijo, preferible estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y si algo nos tiene que separar, que sea la verdad, bendito sea el Señor. Y si por causa de la verdad usted se hace enemigo, pues gloria a Dios. Preferible estar separado por la verdad, por ser fiel a la verdad, por ser fiel a Cristo, que junto, abrazado por el engaño y la mentira, hermano. Dele palmas de alabanza al Señor, porque es una unidad de santidad. No es que como mi amigo piensa. Porque cuánta gente, hermano, lo que hablaba en la escuela dominical, que era interesante lo que decía el hermano. ¿Y cuánta gente piensa así? Como los moldes modernos de la sociedad. Y ahí está la gente. Y ahí están en esa mentira. Y ahí están en esa falsedad. Bendito sea el Señor. Y hay gente que por querer quedar bien con todos, a todos les acepta, hermano. Usted tiene que estar unido con el Señor Jesucristo. Salmo 119, 63 dijo: compañero soy yo de todos los que te temen. Si yo no puedo ser compañero de un idólatra, ¿cómo voy a ser yo un compañero? ¿Le puedo predicar a un idólatra? ¿Le puedo llevar la palabra a un idólatra? ¿Puedo orar por esa gente? Pero yo decir sí, lo voy a acompañar a misa el domingo. Voy a ir entre los matlachines a la danza. Eso no está bien, pues de allá Dios nos sacó. Yo ayer le decía a los hermanos, y de allá nos sacó el Señor. Pues yo me acuerdo que mi papá me decían que eran católicos. Mi mamá era devota de San Judas. Repartía barajas, estampillas, ídolos, esas cosas, papeles de San Judas en los camiones, en las plazas. Mi mamá. Mi papá monaguillo de la iglesia católica. O sea, y ahora Adrián Romero nos mete allá adentro. Pues de allá nos sacó. ¿A cuánto lo sacó el Señor de las tinieblas, hermano? Gloria a Dios. Dele palmas de alabanza. De allá nos sacó. De allá venimos. De allá venimos, hermano, de las tinieblas. Nos trajo a la luz. Oiga, hermano, entonces ¿de qué sirve Elías destruyendo ídolos? Jugándose el pellejo, Elías destruyendo ídolos, hermano. Eliseo, todos los siervos del Señor, tirando abajo altares a Baal, hermano, persiguiéndolo, diciendo eso no es de Dios. Y ahora, hermano, hasta los adoradores modernos cantando en los plenos lugares donde están los ídolos. Que el Señor reprenda al diablo y mucha gente vaya apoyando. No critiquen, pastor, no digan, pastor. No, esto no es crítica, esto es hablar la verdad del Señor. Y estamos por Dios, bendito sea su nombre. Estamos por Cristo Jesús el Señor. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. Y estamos para servir al Señor y a unirnos como pueblo de Dios, hermano. Porque estamos para Él, para Jesucristo. Por eso a mí, hermano, hay músicos, cantantes, hermano, que la verdad a veces, hermano, se dan más honra a ellos que honra a Dios. Que son un verdadero show, un verdadero espectáculo. Hay que tener cuidado, porque el único que tiene que ser glorificado es el Señor. Interesante el verso 63 del capítulo 119 de Salmos, porque dice: yo soy compañero de los que te temen y los que guardan tus mandamientos. Así debe ser, hermano. Eso a mí no me gusta mucho, eso que dice la gente. No, yo me llevo mejor con mi jefe, el del trabajo, que con los hermanos de la iglesia. No, pues allá tú, ¿verdad? Yo en lo personal no tengo amigos en el mundo. No los tengo. A mis vecinos los saludo. Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Hasta ahí. Pero que diga: oye, yo me llevo mejor con el de la tienda que con el hermano de la iglesia. Pues, ¿dónde estaría mi trabajo de pastor? ¿Me entiende, hermano? Pero hay hermanos así. Hay hermanas así, dicen: no, yo me llevo mejor con la del mercado, con la de la lotería, es que me siento al lado, dice, que con la hermana que me siento al lado en la iglesia. Pues no está bien, no es correcto. Hay algo incorrecto en su corazón, porque usted tiene que ser compañero de los que temen a Dios y de los que guardan su palabra. ¿Según quién, pastor? Según Salmo 119, 63. ¿Cómo se va a llevar mejor con el jefe, hermano, que con los hermanos de la iglesia? Con el que maldice,
con el que miente, con el que roba, con el que hurta, con el que en vez de honrar con su vida a Dios, la honra para el deporte y para tantas otras cosas. Entonces tenemos que tener cuidado dónde está nuestra unidad. Porque si usted llega aquí pensando que aquí no hay amigos, que aquí no hay hermanos, que todos le fallan, que todos son falsos, que todos son hipócritas, pues entonces, hermano. Yo cuando entré a la puerta, yo no dije, ya vengo aquí a ver a todos estos hipócritas. No, yo no entro así. Yo hoy me levanté bastante temprano y oré por todos ustedes. Yo no dije, Señor, van a ir hoy los hipócritas a las 10:20. No, ahí van a ir los pecadores. No, Señor, va tu pueblo, tus hijos. Ayúdalos, Señor. Y el que está cansado, levántalo. El que no piensa ir, levántalo. Ayúdalo. Que vengamos, que nos bendigas. Bendito sea el Señor. Pues yo no estoy diciendo, ay, los hermanos que me van a fallar, los hermanos que van a dejar tirado. No. No creo que usted llegue pensando aquí, ay, ya voy ahí con los hermanos, con los que predican pero no practican. No. Oiga, me acordaba del pastor. Yo escuché un testimonio muy especial. Me llamó mucho la atención porque el pastor, dicen que en Puerto Rico, yo lo escuché, y decía que fue un culto y estaba un aguacerazo tremendo, hermano. De esos aguaceros tremendos que se cae el cielo. Y el pastor fue al culto, se mojó y todo, y llegó al culto. Y dice que nada más fueron como 3 hermanos, 2 hermanas, como 5 personas. Nadie fue al culto. 5. Y ya, dice, predicó, trató de hacer más corto el culto. Se fue a la casa y en la casa vivía la mamá. En su casa vivía su mamá. Ahí el pastor tenía a su mamá. Y la ancianita le dijo, ¿cómo te fue en el culto? Porque era el pastor. ¿Cómo te fue en el culto? Pues más o menos. Solo 5 gatos mojados fueron al culto. ¿Cuánto le alaban al Señor? Oiga, hermano, y comió, cenó el pastor y se hincó a orar al Señor antes de dormir. 10 de la noche. Y cuando estaba orando le dijo, escuchó la voz de Dios que le dijo, yo no soy pastor de gatos mojados. Yo soy pastor de ovejas. Así que levántate y ve a la casa de cada hermano y pídeles perdón. Pero Señor, está lloviendo, mañana lo hago. Ahora. Y lo sacó el Señor de la comunidad de la casa. Dice que se fue ahí en la colonia tocando las puertas y le decía, hermano, pastor, ¿qué está haciendo acá? Todo mojado el pastor. ¿Qué está haciendo acá, pastor? Pues lo acabo de ver en el culto. Vengo a pedirle perdón. ¿Pero qué, pastor? Usted no me ha hecho nada. No, usted no sabe que lo que yo dije. Solamente perdóneme, hermana. Solamente perdóneme, hermano. Y entendió que el Señor no tiene gatos mojados, que el Señor tiene ovejas. Así cuando entre por esa puerta no diga, ay, voy con los hermanitos X, ay, voy con la hermana X. No, aquí hay pueblo de Dios, bendito sea el Señor. Claro que habemos gente que fallamos. Claro que hay gente que falla. Yo fallo, usted también falla. Bendito sea, yo no puedo pensar que aquí nadie sirve. Entonces, ¿dónde está mi compañerismo? Entonces, ¿dónde está el pueblo? Entonces, ¿dónde están los siervos? No, es que pasó el siervo y la sierva y el hermano falla. Sí, hermano, ¿por qué? Por quejas, hermano, mire, por quejas habría un buzón gigantesco del tamaño de la iglesia. Tantos hermanos que son tan quejosos, hermano. Y yo digo, ¿cuándo me van a ir a decir, ¿sabe qué pasó? El hermano es una bendición? Porque siempre tiene que ser. Y a veces, hermano, los más problemáticos son los más quejosos. Se quejan del hermano, se quejan de la hermana. Oye, aquí hay gente de Dios. Trata de ser pueblo, trabaja por la unidad, trabaja por el compañerismo, trabaja por el amor, trabaja por el apoyo. ¿Cuántos alaban al Señor, amados hermanos? ¿Le puede dar palmas de alabanza? Déselo fuerte. La unidad que habla David es la unidad de la santidad. Se vuelve una bendición estar juntos, unánimes, sirviendo al Señor. Porque el propósito, hermano, al cual Dios nos llamó es servirle a Él. Por eso hay una unción, dice, es bueno, es delicioso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Dice, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba, sobre los vestidos de Aarón. O sea,
esa bendición, esa unidad produce una tarea, produce una entrega, produce una vitalidad, produce una bendición. Porque los trabajos que Aarón hacía no eran cosas fáciles, eran un trabajo. Hacer los sacrificios, las ofrendas, el compañerismo, muchas cosas, amados hermanos. Así nosotros debemos de apoyarnos unos a otros. ¿Y cuándo podemos hacer la voluntad de Dios? Cuando estamos juntos. ¿Cómo pudiéramos hacer una campaña evangelística si no hay unidad y todos están peleados? No se puede. Entonces, ¿cómo van a venir las almas a Cristo? ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cómo vamos a progresar en la obra si no hay esa unidad? Primera de Corintios 3:3 dice: todavía son carnales cuando hay contiendas y hay celos. Entonces es una bendición, hermano, cuando hay unidad. La unción abundante era desde la cabeza hasta la barba, que descendía hasta las vestiduras del sacerdote. Gloria al Señor. Desciende porque viene del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios, hermano? Dios promueve y permite la armonía entre nosotros. No está bien decir: no, yo solo, yo puedo solo, yo lo hago solo. No está bien. Si no hay nadie más que viva la verdad, pues seremos solos. Pero cuando hay pueblo, cuando hay hermanos, cuando hay siervos, tengo que apoyarme con ellos. Amén, hermanos. Entonces, Dios premia la unidad y castiga la desunión. Números 16. Estoy por terminar en últimos 8 o 10 minutos. ¿Cómo Dios castiga la rebelión? ¿Se acuerda, hermano, de Números 16, la rebelión de Coré? Coré, Datán y Abiram. La Biblia dice del verso 1 al verso 3 que se levantó Coré, Datán y Abiram, con 250 personas, hermano, varones de renombre, príncipes de la congregación, hombres importantes, y fueron delante de Moisés y Aarón y le dijeron: ¿hasta cuándo? Ya basta de que tú quieras como enseñorearte de nosotros. Cuando Moisés y Aarón eran los que tenían la bendición. Moisés era el pastor de ellos y Aarón era el sumo sacerdote. Entonces ellos, amado hermano, ¿qué fue lo que intentaron hacer? Levantarse contra la autoridad, contra lo establecido por Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios castiga eso. Dios castiga, hermano, la desunión, la división. Dios la castiga. Por eso la Biblia dice, hermano, que ellos con su familia se abrió la tierra y se los comió la tierra. Porque ellos, hermano, procuraron la división en vez de la unidad. Y eran tiempos de mantener la unidad, de apoyar, de ayudar. Pero qué bueno es, hermano, por ejemplo, cuando estaba la guerra con Amalek, y la Biblia dice que Josué estaba en el campo de la batalla. Y Moisés levantaba sus brazos y Josué e Israel salían adelante porque estaban unidos peleando por la victoria. Pero cuando empezaron a cansarse los brazos de Moisés, llegó Aarón y Hur y le levantaban los brazos e Israel prevalecía y ganaba. Porque ahí está la bendición de Dios, porque ahí está la unidad. Bendito sea el Señor. Queremos bendición, hay que mantenernos unidos con un solo objetivo y un solo propósito: la victoria de la obra de Cristo, amados hermanos. No es la victoria de un hermano o una hermana. Cada uno de nosotros hemos sido puestos donde Dios le ha placido. Usted puede leer Éxodo 17, verso 2, cuando Aarón y Hur levantan las manos a Moisés. Y también puede leer en Números 16 la rebelión de Coré. Cómo Dios premia y cómo Dios castiga. Tenemos que buscar esa bendición del Señor. El Salmo 133 termina de la siguiente manera: sobre el rocío de Hermón. Hermón es una cordillera. ¿Qué es una cordillera? Cuando hay montañas entrelazadas, juntas. Es una montaña grande, Hermón. Dicen que la cumbre de Hermón hay nieve, está nevada la punta de Hermón. Y existe el fenómeno de la condensación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando la condensación es cuando los gases, el vapor, pasa a estado líquido. Entonces en la noche empieza a levantarse una especie de un vapor. El calor, toda la humedad se levanta, pero al momento que va subiendo el vapor y va perdiendo temperatura,
y estaba el frío de la montaña, de la punta, dice que descendía un rocío, mucha agua, por decirlo así, amados hermanos, porque el vapor se convertía en líquido y entonces bañaba todas las demás montañas a su alrededor. Qué tremendo. Yo leía sobre se puede decir naturista, cosas así de que están en la naturaleza, donde dice que habitaron un tiempo por algunos días en una especie de investigación. Y dicen que en esa montaña llevaban sus casas de campamento, todo eso. Y dice que no ayudaba mucho la casa de campamento, dice, porque era un rocío bastante abundante. No era común, era demasiado. Y constantemente eso pasa en la montaña de Hermón. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, hay una bendición, empieza a bajar. Dicen que incluso en tiempos, hermanos, de periodos donde hay mucho calor, donde la tierra está seca, ese fenómeno pasa y hace que todas las montañas se mantengan verdes. Dicen que en las faldas de esas montañas hay muchos árboles de fruto, olivos, etcétera. Y entonces permiten que se mantengan verdes, fortalecidos esos árboles. Y dice el Salmo 133 que desciende sobre los montes de Sión. Entonces yo anotaba esto, amados hermanos, de la importancia del rocío que refresca nuestras vidas, hermanos, cuando vivimos la unidad en el Señor. Porque la tierra seca se vuelve verde. Porque, amados hermanos, porque en la comunión de los hermanos encontramos una bendición especial para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces se desbordaba la bendición del Señor. La unidad es algo que Dios ordena. Termino con esto. Alguien escribió, no supe quién, pero alguien puso: venga el día en que cesará la división y se acabará la enemistad. Cuando las tribus de Israel espiritual, del Israel espiritual, se unan en un vínculo de caridad eterna bajo el verdadero David en la Jerusalén de arriba, y los santos y los ángeles cantarán juntos este hermoso salmo, el Salmo 133. Dios nos pide unidad, hermanos, unidos por el Señor Jesucristo. Esa verdad no la puede hacer el pastor, la hace Dios. Cuando usted se conecta con Dios y yo me conecto con Dios, cuando el esposo se conecta con Dios y la esposa se conecta con Dios y los hijos, entonces hay una unidad en la cual Dios bendice. Y dice la Biblia, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cuando Dios deja sentir su bendición sobre nosotros, su gracia sobre nuestra vida, su bendición, hermano, porque estamos juntos a Dios. Hoy Cristo es nuestro sumo sacerdote. No es Aarón, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces todos nos unimos en Él. Él es la puerta, bendito sea el Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mantengámonos en la unidad del cuerpo. Cristo es la cabeza. Le damos palmas de alabanza y que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestros lazos de hermandad, de cariño, de respeto entre nosotros, hermano. Y que juntos, como un solo hombre, alabemos y sirvamos al Señor. Denle más palmas de alabanza, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Podemos entonar un canto, hermano. Vamos a entonar alguna alabanza. Vamos a cantar al Señor. Si alguien siente en su corazón y dice: pastor, yo quiero pasar al altar, usted puede pasar. No voy a hacer un llamado, pero si alguien dice: yo siento pasar, yo quiero estar unido con el Señor. O a lo mejor usted está en algo, hermano, y dice: pastor, hoy tengo más amigos del mundo que amigos cristianos. O me estoy haciendo, no sé, más hacia el lado del mundo que al lado del Señor. Solo Dios sabe, pero Dios es bueno. Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Padre eterno, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos has dado, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, de culto de día domingo.